Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar aquí con nosotros, iniciando la semana, como siempre, con mucha información, algunas cosas que se acumulan el fin de semana. Huemansin, qué gusto, Rafa, qué gusto, por allá, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Laura. Y bueno, pues ¿con qué vamos a empezar? Porque de verdad tenemos de todo, tenemos por ahí teatro, tenemos música, tenemos reflexión sobre el medio ambiente. Y bueno, antes de eso, Laura, Rafael, ¿qué te parece si hablamos de lo que nos está rodeando? El mural dedicado a Emiliano Zapata. En abril estábamos conmemorando el centenario del fallecimiento de este caudillo de la Revolución y el próximo 8 de agosto se cumplen 140 años de su natalicio. Por este motivo, además de que estaremos compartiéndole el mero 8 de agosto algunas piezas referentes a la vida y obra y al legado de este caudillo, pues también les compartimos estas imágenes emblemáticas, icónicas de Emiliano Zapata. Y bueno, con estas imágenes también queremos recomendarles no se pierdan la exposición dedicada en su memoria a 100 años de su muerte, de su asesinato en la hacienda de Chinameca. Esto es en el Museo de la Revolución. Abajo del Monumento a la Revolución hay una exposición dedicada a Emiliano Zapata. Bueno, es de las figuras de nuestra historia que siguen siendo vigentes. Es un emblema, por ejemplo, para los connacionales en los Estados Unidos. Es un símbolo de la cultura chicana. Y este año ha sido consagrado precisamente a su memoria y a su recuerdo. Y ahora sí nos vamos a los temas culturales y vamos a iniciar con música, pero no cualquier tipo de música, aquella que interpretan las futuras generaciones de grandes intérpretes. Después de presentarse en Campeche, Tabasco, Yucatán, Veracruz y en el Complejo Cultural Los Pinos, la Orquesta Sinfónica Infantil de México cerró su 28ª gira de conciertos en el Palacio de Bellas Artes con un repertorio que incluyó compositores como Sergei Prokofiev y Arturo Márquez. Fue un reto. Todo el claustro de maestros discutimos y dijimos, este año tenemos que dar un paso cualitativo. Y se escogió un repertorio no solo muy difícil desde el punto de vista técnico, instrumental, sino también conceptual. ¿Sí? Desde los planetas de Holst, Júpiter, que está lleno de alegría, digamos que es la pieza más franca, pero pasando por Prokofiev, Romeo y Julieta, con toda la parte trágica que tiene la muerte de Teobaldo, la lucha entre las dos familias, el danzón número 9 de Arturo Márquez, que es un danzón dramático, es un danzón dedicado, o más bien en contra del muro de Trump. Aquí estamos recibiendo hoy a niños de 25 estados de la República que se unen a través de la música y que sus realidades son totalmente distintas, que sus condiciones de vida, que sus entornos son totalmente distintos, pero hacen comunidad. Entonces ellos nos están poniendo un ejemplo de cómo un proyecto común vale la pena, de cómo hacer comunidad a través de la música, a través del arte, es una forma de hacer país y es una forma de generar esperanza y futuro. En este concierto, que conmemoró los 18 años de la orquesta, participaron 137 instrumentistas de entre 11 y 18 años de edad. Hay que celebrar que es más que una orquesta, es un modelo de trabajo, pero es un modelo de trabajo que además en este momento está muy conectado con lo que es cultura comunitaria, específicamente las agrupaciones comunitarias que hay en todo el país, que está muy conectado con el área ya de educación superior, que es la Escuela Carlos Chávez. Estos niños ya no son los mismos después de esta gira, después de haber viajado por el país, después de haber recorrido, de ensayado tanto, de hacer un trabajo arduo, de conocer nuevos compositores. Es un reto musical grande el que tienen hoy, pero están sonando extraordinariamente bien. Estos campamentos los crecen mucho a nivel artístico. Y además, pues ya tienen contactos, amigos, ya saben cómo suena un violín en Michoacán o un oboe de Campeche. Esto ya es una realidad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, un proyecto artístico, cultural que no tiene repercusión en la comunidad, realmente pues su valor disminuye. En este caso la idea justamente es eso, es un programa desde luego artístico, cultural, musical, y su valor quizá más importante es cómo
se extiende hacia toda la comunidad, las familias también. Y reflexionaban cómo El toca entorno. la vida de los niños. Imagínate decir, toqué en Bellas Artes cuando tenía 12 años, 8 años. ¡Wow! Así es, y bueno, eso es también parte esencial de los diferentes programas que hay para ese sector que a veces queda un poquito olvidado, ¿no? Porque pareciera que todo está enfocado ya sea para los niños o para los jóvenes y que pasa en el medio. Exactamente. Cosas como esta, por fortuna. Y ahora nos vamos con Danza, la compañía de danza fundada por Vicente Silva Sanginés, que tiene un proyecto muy interesante, Rafa. Celebró 3 décadas de existencia en el Coloso de Mármol, precisamente también ahí en el Palacio de Bellas Artes. Nahual es el nombre del programa con el que BSS Compañía de Danza celebró su 30 aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Una coreografía montada por Vicente Silva Sanginés, miembro fundador de este proyecto, con música de Phil Bond. La verdad que es una carrera que te da muchísimos gozos, muchísimos triunfos, muchísimas satisfacciones, pero también debo decir que es una carrera de resistencia. Y la BSS, Compañía de Danza, ha resistido estos 30 años, a veces con mejor fortuna, a veces con no tanta, pero estamos aquí para celebrar en el Palacio de Bellas Artes. Esta fue una función única en la Ciudad de México, pero en unos meses lo llevarán a Mérida, Yucatán. Se presentarán el 6 y 7 de diciembre en el Festival Ocotic. Yo estudié iluminación en Los Ángeles, California, y entonces todas las piezas que yo hago las iluminé yo, las he iluminado yo, pero esta se la encargué a 2 jóvenes muy prometedores, que es Jesús Giles y Cecilia Raigosa, y te puedo decir que el primer sorprendido fui yo. Tiene cosas fantásticas que yo no hubiese hecho y creo que hay que dar paso a las nuevas generaciones y los nuevos técnicos en este caso, ¿no? La BSS Compañía de Danza se fundó en marzo de 1989 en la ENEP Acatlán, ahora FES Acatlán, y a lo largo de estas 3 décadas ha tenido importantes transformaciones. Se han presentado en los principales recintos del país, pero nunca han perdido su vocación social. Por eso también surgió Danza en Vecindades, que como su nombre lo dice, realizan las presentaciones en estas emblemáticas viviendas de la capital. Una vez Manuel Zavala, que en paz descanse, me preguntó, Vicente, ¿por qué bailas? Y le contesté, Manuel, es como preguntarle a un tigre por qué caza. Es por instinto. No sé hacer otra cosa. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí está esta propuesta y ahora algo que ocurrió hace un siglo y que todavía tenemos ese estigma, digamos, Hueman, Rafa, que México es un país surrealista. Y no nos quitamos que es un país surrealista. Creo que André Breton nos hizo realmente mucho daño. Bueno, no sé cuánto daño no, porque también lo que plantea André Breton en su tratado es muy distinto a lo que después se empezó a percibir o a abrazar como surrealismo dentro de esta corriente de vanguardias artísticas. Así es, y bueno, más allá de lo que significó en esa época de los sismos el surrealismo en Europa, también estaban ocurriendo ciertas cosas con esa intelectualidad mexicana que estuvo de ida y vuelta entre un continente y otro, y que generó otras propuestas que a la llegada de Breton pues parecía que estaba en un terreno fértil. Efectivamente, entre estas propuestas estaba la escritura automática o automatizada. En 1924, André Breton escribió el primer manifiesto surrealista que sienta las bases de este movimiento literario y artístico, como una revolución del espíritu y coloca a la escritura automática al margen de cualquier consideración estética y moral. A casi 100 años de la publicación, el director de la Casa André Breton en Francia, Laurent Dawson, el titular del Centro de Estudios Surrealistas de la Ciudad de México, Ricardo Echavarri, y la investigadora Celia Fanjul reflexionaron sobre la influencia del surrealismo en el país. El surrealismo empezó siendo un movimiento marginal, un movimiento de unos cuantos autores, artistas que estaban en contra del status quo y sobre todo en contra del arte decimonónico, y empiezan a experimentar formas nuevas y novedades y lenguajes
nuevos. Es muy importante porque no se puede explicar al arte moderno sin el nacimiento, la presencia del surrealismo. Desde 1919 con la primera escultura automática, pero también con la presencia del surrealismo en México, y fue para mí una grande sorpresa de descubrir cuánto había una influencia del surrealismo francés o europeo sobre el arte de los surrealistas mexicanas, pero me parece que lo más interesante se descubrió una influencia en el otro lado de surrealistas de México sobre el surrealismo francés o mundial, como por ejemplo con Leonora Carrington. André Breton llegó a México en 1938, país al que declaró como el más surrealista del mundo. Remedios Varo, Katy y José Horna y César Moro fueron algunos de los representantes de esta corriente que habitaron territorios nacionales. Y el surrealismo en México se transforma. Hay una mutación del ser. El surrealismo ya nunca más vuelve a ser lo mismo después de tocar tierras mexicanas. Aquí se llena de colores, de sabores, de rostros, de cosas de fantasía, de maravillas. Yo pienso que no se ha estudiado bien, pero el impacto que tiene en el arte mexicano es muy profundo, y el impacto que tienen autores mexicanos también es muy profundo. Sin el surrealismo, se la voy a poner así de fácil, no existiría Octavio Paz. ¿Sí? No existiría Javier Villaurrutia, ¿sí? Para ponerle dos ejemplos emblemáticos de escritores mexicanos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, veíamos imágenes que, bueno, desde luego no se pueden circunscribir a la corriente surrealista de principios del siglo XX, como Jerónimo Bosch, por ejemplo, y su Jardín de las Delicias, por ahí que estaba, ¿no? Así es, bueno, podría haber algún guiño, inspiración o claro, detonante tal vez, pero cuando está hablando del surrealismo, y tú lo apuntabas hace un momento, Laura, tiene que ver con esta escritura automática, una parte esencial y los sueños. Tiene que ver lo onírico, que termina por impactar en diferentes esferas de la creación, en algún momento los cadáveres exquisitos, la escritura, habría que ver qué tan perdurables son aquellos escritos o poemas como obra, pero como experimento y como búsqueda artística son de un gran valor. Así es, y bueno, ya en términos cinematográficos ya nos saltamos a otras épocas de manera mucho más larga de ese periodo delimitado como surrealista. Por eso decíamos que no necesariamente lo que está en el texto de Breton es lo que se consume, y más acá en el siglo XXI, como corriente surrealista. Pero ahí está la reflexión a 100 años de que se redactara. Vamos a hacer una brevísima pausa, hay mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. En su nueva novela, la narradora guatemalteca Anabela Grazka nos lleva a experimentar la realidad que viven los trabajadores del hogar. Para servirle, justamente tú lo dices muy bien, es una novela que parte de un crimen, y lo más interesante quizá, que es lo que ha llamado mucho la atención, es que esta novela hay un investigador que se mueve a un pueblo en donde todas las mujeres están condenadas a servir en casa ajena. Todas son empleadas domésticas o se preparan para hacerlo, y obviamente son cómplices de alguna forma de toda la investigación. Entonces cada una tiene voz propia, cada una va narrando su propia historia, sus experiencias, y entonces la novela se va enriqueciendo con base en todas estas historias que van aportando no solo elementos para descubrir el crimen, sino van aportando pues obviamente sus pasiones, sus encuentros, sus desencuentros, sus dolores, su propio erotismo incluso. No solo es una intención de visibilizar este oficio y estas experiencias, sino abrir un poquito de conciencia sobre el tema de la pobreza, la desigualdad y todas las tragedias que nos caracterizan y que en muchos casos también nos unen. Y de alguna forma estas mujeres levantan la cabeza porque son sobrevivientes, son mujeres fuertes, son guerreras. Insisto, hay una trama, o sea, hay un caso que está ahí, que todas van aportando. Unas son buenas para unas, otras son malas, otras son... O sea, empiezas tú como a ver ese clan de mujeres que ha sobrevivido, ¿verdad? Que han sobrevivido juntas, que se protegen unas a otras.
Esta novela, a través de muchas voces, vas descubriendo muchas historias, muchos sentires, insisto, encuentros, desencuentros, amores, pasiones, locura, risa, o sea, lo que somos en realidad, lo que somos todos. La Escuela Superior de Cine abre un nuevo espacio digital para la reflexión y discusión sobre el séptimo arte. Nace un espacio de reflexión en torno al quehacer del séptimo arte. Se trata de Pulsar, revista digital, en torno a la cual se dan cita académicos, críticos, estudiantes, para establecer un diálogo abierto a todo el público. Abrir un espacio de reflexión fílmica donde esté en el centro de la discusión la crítica cinematográfica en sí misma. No solamente las películas y el cine que hacemos en Iberoamérica, sino el acto de resistencia que es hoy en día escribir sobre cine y reflexionar sobre cine. Nos parecía muy importante también que fuera una revista que hablara sobre cine iberoamericano, escrita por autores iberoamericanos, tanto de escuelas de cine, filosofía o afines, como también académicos, profesionales o cinéfilos. Los textos son recopilados por convocatoria abierta y luego sometidos a una curaduría. Se da por convocatoria, entonces nos pueden realmente mandar los textos y luego hay una curaduría, un jurado que elige los textos que tendrá la revista en su número. En este primer número el tema fue Futuros del cine iberoamericano, recibimos más textos de muchos países de Iberoamérica y después hubo un jurado al cual yo pertenecí y también el crítico Carlos Bonfil y el académico Gabriel Rodríguez. La periodicidad será bimestral y su distribución gratuita. La revista Pulsar saldrá cada 6 meses. Cada vez que presentamos un número se abre la convocatoria para el que siga. Los jurados siempre cambian, será un jurado distinto cada número para justamente aportar a esta idea de no ser sectarios, de no solamente cubrir a un solo grupo de autores. La revista ya está disponible para su descarga en la dirección electrónica www.pulsar.ecine.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora vamos a la escena con un proyecto que yo creo que les va a llamar la atención. La comunidad teatral mexicana responde desde su trinchera a la política migratoria de Donald Trump. Vamos a ver cómo. Las discriminaciones, los prejuicios, los complejos. Movimiento Teatro por la Dignidad surgió de la comunidad teatral en 2017, integrado por directores, dramaturgos y escritores, como una necesidad para manifestarse en contra de la política exterior que se planteó desde la campaña de Donald Trump, una política en contra de los migrantes. Del 1 de agosto al 22 de septiembre, el movimiento presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario el ciclo Teatro por la Dignidad, con la presentación de las obras No Volveré de Estela Leñero, La Vieja Rabiosa de Antonio Zúñiga, Esperamos al Gordo de Jaime Chauvat y Cremación de Juan Villoro. Nos pareció que esta política discriminatoria debía tener una reacción desde los foros mexicanos. Luis de Tavira convocó a un grupo de teatreros para ver si podíamos reaccionar de manera instantánea y discutir desde las tablas mexicanas lo que estaba pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. El teatro siempre ha tenido un componente político importante y creo que México no debe ser la excepción. Me parece muy bien que la UNAM, que es un ejemplo de autonomía y de educación popular, abrace este proyecto para hacer teatro que luche por la dignidad del arte y de la identidad mexicana. Movimiento Teatro por la Dignidad se establece así como una iniciativa abierta a todos los que deseen discutir esta agraviante coyuntura binacional desde la escena. A través del teatro creemos que podemos expresar, sobre todo contando historias íntimas de los personajes, que vivan esta situación y que contacten directamente con el espectador a través de una cosa mucho más emocional. Entonces, a través del teatro poder mostrar y por lo tanto reflexionar y por lo tanto cobrar conciencia, ¿no? Todo este proceso, pero con un fenómeno artístico vivo. Ahora que regresó el gabacho es otro. Lejos del que nos ayudó a que los templarios no nos quitaran la casa.
Además del ciclo de teatro, se llevarán a cabo en el mismo foro 2 mesas de reflexión en colaboración con la Cátedra Mandela que dirige Jacobo Dayan. Mayores informes en teatro.unam.mx. Noticias 22, Omar Vera. Y al centro de la imagen han llegado 2 nuevas exposiciones que comparten en común la apropiación de la fotografía como medio para repensar la historia. Apropiarse de la historia para cuestionar y replantear otras realidades es parte de la propuesta de Freddy Casco, la primera parte de la exposición titulada Lo que brilla y que se presenta en el centro de la imagen, comienza con los archivos políticos ligados a la dictadura de Paraguay. Mi trabajo no está muy lejano al trabajo de gente como Fontcuberta, de hecho. Eso de a partir de un episodio real o de documentos reales poder manipular eso para mejor hacerle hablar al documento justamente, ¿verdad? Entonces, la manipulación de ese documento, en mi caso específico, está ligado a 2 cuestiones, ¿verdad? Por un lado, en el caso del retorno de los brujos, que se muestra ahora en el centro de la imagen, estaba ligado a esa posibilidad de, por un lado, incluir toda la iconografía y el imaginario de la Guerra Fría desde el lado norteamericano, con ese cine paranoico de Hollywood de los años 50 y 60. La manipulación de las imágenes de archivo consiste en incluir personajes con máscaras que remiten a ese miedo que se tenía. Continúa con la cultura de los ovnis que surgió en el siglo pasado. Su intención es mostrar la supuesta ciencia que se desarrolló a su alrededor. Así también está Eclipse, que es la carrera espacial de Argentina en la década de los 50 y 60, pero que no logró crecer. Como una historia, una parte de la historia argentina, la historia de la posible astronáutica, ¿verdad? De una posible carrera espacial, una inminente, incipiente carrera espacial argentina, no solamente se vio truncada por estos hechos políticos, sino sobre todo tirada a la basura prácticamente. Entonces lo que yo hago es tomar como eje central el plano del cohete Orión Eclipse, del proyecto Orión Eclipse, que fue un proyecto que tuvo lugar en el 66 en Argentina, experimentaciones con cohetes, y a partir de ahí trabajar sus archivos, pero también confrontados a la carrera espacial norteamericana, porque también podrán ver en una de las vitrinas de esta sala, podrán ver también una colección de revistas Life que muestran, estas revistas Life muestran la carrera espacial norteamericana. La muestra de Freddy Casco concluye con un video en donde un chamán habla de sus viajes astrales y sus visitas a la Luna y el Sol. Así también se presenta De la A a la Z, Viaje a la Luna de Alejandro Katz. Lo que hace el fotógrafo argentino es capturar 27 momentos del ciclo lunar para pasarlos al alfabeto del teclado de una máquina de escribir. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues qué originalidad, ¿no? Siempre es fascinante la imagen y las posibilidades que nos brinda la fotografía, ahí están manifiestas. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de ello queremos hacerles una cordial invitación para que se quede en este espacio, en Canal 22, porque terminando Noticias 22 está Debate 22, que tiene un tema súper interesante. La economía naranja. Esto tiene que ver con todo lo que implica el entretenimiento, los espectáculos. Vamos a descubrir qué es la economía naranja y cómo se maneja con Giselle Escalante y Ernesto Piedras, que acompañan a Javier Aranda Luna, terminando Noticias 22. Bueno, dos grandes especialistas. Esto que llaman las industrias culturales, ¿no? ¿De qué manera? Y Ernesto Piedras es un gran especialista que por muchos años aquí en Noticias 22 ha compartido sus investigaciones y la verdad es que son porcentajes bastante considerables económicamente hablando, lo que producen al año estas llamadas industrias culturales. El naranja, decía nuestro editor César H. Meléndez que el naranja es el nuevo negro. Entonces, vamos a ver de qué va esta propuesta. Una pausa y regresamos. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. El Centro Cultural Helénico apuesta por los jóvenes talentos del arte escénico nacional. En el 2019, el Centro Cultural Helénico hospeda a la primera generación del programa de residencia artística Escenarios de lo Real, un espacio de encuentro académico y artístico dirigido a jóvenes profesionales de las artes escénicas,
destinado a la investigación en torno a la escena y la realidad social y política. A la psicóloga para saber cuál es su problema. Arrancamos con las residencias artísticas, escenarios de Lo Real, que coordina el maestro Rubén Ortiz. Esta es el programa más importante del Centro Cultural Helénico. 40 jóvenes, 36 para ser exactos, de todo el país y de la Ciudad de México, han llegado para vivir una experiencia única de una residencia que durará 10 meses y que va desde creación de un estamento teórico hasta laboratorios y clínicas que culminarán con producción de objetos artísticos que tendrán luego temporada en la Gruta el año que entra. El programa está conformado por seminarios, clínicas artísticas, laboratorios de prácticas escénicas, procesos de producción y una temporada de exhibición que contará con un presupuesto de un máximo de 750,000 pesos para la producción en el 2020 de hasta 5 piezas conclusivas de dicha residencia. Pero te vi y la que empezó a fluir fui yo. Se me mojaron las manos de tan bonito que eras. Estos jóvenes no tienen ninguna exigencia, ninguna cortapisa. La idea es que se puedan mirar a los ojos, reconocer en la realidad, en lo real, los vínculos creativos que puedan tener de ella y desde ahí preguntarse qué hacemos y hacer. Y desde ahí construir nuevos productos y nuevas ideas que le devuelvan a este espacio del Centro Cultural Helénico, este espacio de la Gruta, su tradición experimentadora, su tradición investigadora. Una de las principales finalidades del programa es la de abonar a la investigación y práctica escénica en torno a las inquietudes artísticas contemporáneas, convocando a jóvenes profesionales de la escena. Estamos buscando que el Centro Cultural Helénico ahora se abra, pueda abrirse a la diversidad y sobre todo contribuir a apoyar a los jóvenes artistas. También en el Centro Cultural Helénico estamos ahora recibiendo apoyo de los jóvenes construyendo el futuro. Trabajan ahora con nosotros cerca de 15 jóvenes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Con más de 20 años en nuestro país, el baterista argentino Hernán Hedge continúa explorando las vertientes más arriesgadas del jazz contemporáneo. El baterista y productor argentino Hernán Hedge es actualmente un referente del movimiento de jazz en México. Por 20 años su música ha enriquecido al género e inspirado a una nueva generación de músicos en búsqueda de sonidos genuinos. Junto al Expressions Quartet, Hedge presenta el disco Todo es uno y mil a la vez, obra en la que busca representar lo relativo en el significado de las cosas a través de sonidos contemplativos e intuitivos. Es una época, creo que, en que la música o la industria de la música está un poco maltratada, siento, o la música está maltratada por la industria de la música, algo así. Y creo que nuestra música intenta como buscar como la sensibilidad, como la paciencia, esperar, sonidos no estridentes, sonidos un poco más como contemplativos. Al mismo tiempo tiene todo el color del jazz y al mismo tiempo un poco la psicodelia británica, un poco de rock muy antiguo, un poco del sonido europeo, del jazz también. Es una mezcla de muchas cosas. Junto a Federico Sánchez, Aaron Flores y Alonso López, tres de los músicos más sobresalientes de la escena moderna del jazz en el país, Expressions Quartet logra un sonido orgánico y honesto. Yo extrañaba un poco lo que sucedía antes de que yo inclusive entrara a la escena, que era que la música se desarrollaba con el tiempo y los discos mostraban una imagen sónica de lo que sucede en un proyecto o en una banda, ¿no?
Ahora siento que muchas cosas se producen, se sobreproducen y se graban de una manera un poco falsa. Y este disco fue exactamente lo opuesto. Fue crear la música, crear el sonido de la banda, llegar al momento del sonido idóneo, sentarnos a grabar, solo grabar en 2 horas, todos juntos, tal cual se grabó. No hubo más que 1 o 2 tomas de cada canción y es lo más honesto y fiel que puede pasar para mí en la música, ¿no? Hernán Hedge y Expressions Quartet se estará presentando en el Jalisco Jazz Festival el mes de agosto, así como en otras ciudades al interior de la República. Para seguir las actividades de Hernán y otros proyectos del baterista, visite hernanhedge.com. Noticias 22, Omar Vera. Pues 4 músicas, así que a buscar este material que está disponible en versión digital y bueno, pues en cuanto se presente haya la oportunidad de ir, no se lo pierdan porque en vivo se pone muy bien el expression o expresión, como quieran decir, quartet. La próxima vez que vayan al mercado, a un mercado que esté pues por ahí cerca de la colonia, presten mucha atención porque de pronto puede ocurrir un espectáculo de danza contemporánea y pues así, por sorpresa, vamos a ver. El grupo Asalto Diario fue fundado en 1987 con la intención de contribuir a la humanización del espacio urbano, como lo demuestran sus asaltos a los mercados de la Ciudad de México. Básicamente es como recuperar los mercados, que son patrimonio cultural intangible, y sobre todo llegar a los locatarios y a la gente que no tiene la posibilidad de salir, de ir al teatro o a ver danza. Entonces es como un poco traer la cultura. Nuestro concepto son asaltos escénicos, ya asaltamos como a partir de la cultura, con una idea, y la cosa es pues traerles a la gente que se la pasa aquí todo el día como de 6 de la mañana a 7 de la noche, pues traerles a compartir tus diferentes propuestas escénicas, pero sobre todo en la recuperación de los espacios públicos, ya que los mercados, como casi están en peligro de extinción, todo el mundo prefiere ir al súper o a las tiendas de conveniencia, y entonces es como regresar un poco a estos escenarios, porque es un escenario con mucho colorido, y asaltarlos. Encuentras casi de todo en los mercados, de los 329 mercados que hay en la Ciudad de México. Y sí, para la danza, yo creo que sí es la primera vez que llega a un mercado, así como le vamos a hacer nosotros, porque hemos bailado, de hecho, nosotros también en las afueras de los mercados, en los estacionamientos o en las explanadas que están afuera de los mercados, pero dentro, entre los pasillos, para los locatarios, creo que sí va a ser una de las primeras veces. Algunas de las zonas que serán visitadas son Tacubaya, San Lorenzo Tezonco, Azcapotzalco, Coajimalpa, San Pedro Zacatenco e Iztacalco, entre otras. 5 bailarines y un técnico bailarín en aproximadamente 30 minutos sorprenden tanto a clientes como locatarios en una experiencia que se vuelve muy lúdica. Parte del concepto de asaltar es irrumpir la cotidianidad en espacios donde no esperan que vaya a pasar algo, a la hora que no esperan que vaya a pasar. De repente pues tenemos a los niños sobre todo como reproduciendo nuestros movimientos. O tenemos un pasito básico, ¿no? Y luego ya nos vamos y la gente se queda en el paso básico. Hay quien se mete a bailar con nosotros. Hemos tenido mercados que se avientan a esos pasitos domingueros, los locatarios. Sí, nosotros tenemos Facebook, que es Asalto Diario AC, ese es en Facebook. Y en YouTube, pues que nos buscan por Asalto Diario, en nuestro canal de Facebook, de YouTube, perdón. Pero hay que buscar Asalto Diario, danza, porque si no entonces salen asaltos de todos, la ciudad, México, país. Ya ve que estamos de moda ahora aquí. Este país se ha convertido en una fosa clandestina con todo el país. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahora que estaba viendo esto, recordaba un poco la frase de Carlos Marx que justificaba un poco la existencia de los asaltantes. ¿En qué sentido? Que sacaba de la morosidad y de esa aburrida cotidianidad a la clase burguesa. Entonces, pensando en el asalto que acabamos de ver, qué mejor manera de romper esa cotidianidad con danza. Bueno, si todavía no saben o no que tienen idea de cómo se utiliza la energía solar en sus hogares, a continuación tenemos una recomendación al respecto.
¿Cuánto cuesta dejar conectados los aparatos electrónicos de casa durante 24 horas? ¿Cómo afecta esta acción al medio ambiente? Invictus es una plataforma digital que brinda a los usuarios herramientas para comenzar a utilizar energía solar y disminuir el gasto económico y ecológico en energía eléctrica. Pues Invictus es una plataforma que empezó hace 5 años. Es una plataforma que ayuda a la gente a entender su gasto de luz y ahorrar energía, ¿no? Básicamente. Es decir, nosotros los guiamos a través de una dieta energética para que mes a mes puedan recibir consejos personalizados para tomar acciones, ahorrar energía y medir cómo va el progreso de este ahorro. Además de eso, les ayudamos a entender si les conviene cambiar a energía limpia y los guiamos para que encuentren proveedores calificados, por ejemplo, de energía solar. Se trata de una plataforma gratuita dirigida a los hogares y comercios mexicanos. Los interesados deben crear su cuenta en la página invictus.mx y conectar su recibo de luz, y en minutos obtendrán un diagnóstico. Dejar los aparatos de la sala prendidos o mejor dicho, conectados cuando no los estás usando, la televisión, el videojuego, etcétera. Todo eso te consume, es un consumo pasivo, los vampiros, los famosos vampiros. Eso representa como 600 kilowatt-hora al año, que eso es más o menos 2,000 pesos para un hogar promedio, ¿no? Entonces, esto es para producir esta energía que desperdiciaste en dejar conectados tus aparatos, se ha quemado 23 kilogramos de carbón para poder producirla. Entonces eso representa como unos 12 árboles talados. Hemos logrado un ahorro de aproximadamente 42 millones de pesos con 20,000 usuarios en los últimos 18 meses. Esto en energía y transmitido o trasladado en impacto ambiental representa unos 248,000 árboles salvados por no consumir energía contaminante. Este asesor personalizado de electricidad también promueve la Liga contra el Cambio Climático, que reconoce a las organizaciones civiles que actúan en beneficio del medio ambiente. El objetivo principal es generar una dieta energética en los mexicanos que ayude a frenar el cambio climático. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ¿y cuáles son esos vampiritos a los que se refería el entrevistado de Karen? Pues tiene que ver con el cargador de su celular. Aunque no tenga usted su celular enchufado o que se esté cargando, simplemente por tenerlo conectado, pues ahí hay una energía que está dando vueltas y vueltas y vueltas que no es absolutamente necesaria. A desconectarse cuanto antes para poder hacer algo por este planeta. Vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y tenemos un temazo, Rafael. Ya hablábamos hace unos instantes de energías limpias, de cuidar el medio ambiente, pero ¿quién lo regula? ¿Quién lo vigila? ¿Qué leyes hay de manera particular en México al respecto? Bueno, pues está Karen Rivera con Laura Barrera. Tratados internacionales, leyes federales, acuerdos, decretos, reglamentos, norma oficial mexicana. Karen, ¿realmente todas estas legislaciones buscan proteger el medio ambiente o qué es lo que pretenden? Esta es la gran pregunta, Laura. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. La gran pregunta precisamente es, ¿funcionan las leyes mexicanas para proteger los recursos naturales y el bien común? Esta pregunta se ha planteado en los últimos años y ha sido motivo de reflexión en múltiples foros. Lo cierto es que existen normas, existen leyes, existen reglas en el país que regulan el comportamiento de los habitantes en relación con los recursos naturales. ¿Qué tan efectivas son? Eso lo saben los especialistas. Laura, ¿qué te parece si vemos la primera parte de este reportaje? Yo creo que lo que debe entenderse es que la legislación ambiental nos dice los cómo. Nos señala cómo es que esa actividad económica debe realizarse. En ningún lugar del mundo donde se han mejorado las condiciones ambientales, la respuesta ha sido estrictamente ambiental. En todos ha sido una cuestión económica, una cuestión social que se refleja en una mejora ambiental. Y eso es lo que nosotros promovemos en México. Uno de los diagnósticos que nosotros hemos hecho del por qué la mala calidad del aire ahora mismo es un problema tan grave en el país es justo por el tema normativo.
El 70% de los cuerpos de agua superficiales en el país están contaminados o tienen un grado de contaminación. Creo, y bueno, no solamente yo, sino varios colegas, consideramos que es insuficiente una norma ambiental para controlar la contaminación y prevenir la contaminación de los ríos en México. De nada sirve que nosotros detengamos todo nuestro consumo de plástico y que reduzcamos nuestro consumo de agua a lo mínimo, si en 10 minutos cualquier empresa va a llegar a talar 1000 hectáreas de árboles por aceite de palma. La construcción de la normatividad ambiental en México lleva 50 años y la normatividad en materia ambiental involucra no solamente áreas protegidas o especies protegidas o zonas protegidas, involucra la contaminación atmosférica, del agua, del suelo, de los espacios protegidos, las emisiones que tienen que ver con gases de efecto invernadero en temas de cambio climático, la biodiversidad. Entonces es una legislación bastante compleja que parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se promulgó en 1988 y establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, y para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo. De estas se derivan diversas leyes como la Ley de Aguas Nacionales, la de Desarrollo Forestal Sustentable, la de Vida Silvestre, la de Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley General de Cambio Climático, de las cuales surgen los diferentes reglamentos y normas oficiales. Tenemos un entramado jurídico ambiental complejo, en algunas partes está desarticulado y en otras partes está de alguna forma obsoleto, hay que decirlo. Tenemos, por ejemplo, sustancias químicas que no están reguladas y que se emiten tanto a la atmósfera como al agua. Las normas que regulan los contaminantes, los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire, están completamente desactualizadas, son muy laxas si las comparamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la norma ambiental 001, que controla la descarga de contaminantes a los ríos, pues tiene una... se creó en 1996 y no se hicieron reformas a esta norma, y los parámetros, es decir, los contaminantes que se permiten y los niveles de contaminación que se permiten, se han mantenido desde hace más de 20 años. Tan solo tratándose, por ejemplo, de actividades altamente riesgosas, pues esto involucra sustancias CRETI, que son corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, y tenemos un vacío normativo enorme ahí, y todo esto a lo que involucra es a la industria. Si bien la academia ha hecho varios estudios a nivel nacional, podemos ver que están presentes muchos de los fertilizantes y plaguicidas que se utilizan en el campo en los cuerpos de agua, y estos llegan a las costas y terminan en los océanos. No tenemos nada que pueda impedir que estos lleguen ahí. Cuando tú derramas ácido sulfúrico en el Golfo de Cortés y destruyes completamente un ecosistema y te multan 120 millones de pesos, pero es una empresa que genera 1,000 millones trimestrales, dices, bueno, pues los pago, ¿no? Pero ¿qué tal si los multas lo que hace trimestralmente esa empresa, ¿no? Entonces, ciertamente hay problemas en la forma como tratamos de implementar nuestras leyes en México, ¿no? La propia ley de metrología nos dice que las normas, como son normas técnicas, se deben de actualizar cada 5 años, pero el tema es que no las estamos revisando, no las estamos actualizando, y entonces ¿eso qué hace? Pues que tengamos un marco jurídico obsoleto. Karen, bueno, una parte es sí la creación de leyes, pero por una ley se va a cambiar el comportamiento de empresas, de gente, los intereses de tanto la iniciativa privada como los intereses políticos. Ese es el principal problema de la mayoría de las leyes ambientales. Lo que ocurre es que se generan a partir del interés económico. Es decir, si México tiene el recurso natural, la especie viva que quiere el inversionista, ¿por qué no ser nosotros los que ponen las reglas a partir de las cuales se pueden utilizar estos recursos y no dejarlo al capital? Al final del día, a lo mejor genera ingresos, pero el costo es mucho mayor en materia de salud,
en materia, sobre todo de, estamos sobreexplotando los recursos naturales y hay comunidades que definitivamente ya están siendo afectadas por estos ríos contaminados. Por ejemplo, se habla de que, vamos a poner un ejemplo, el río Atoyac que pasa por Puebla y Tlaxcala contiene entre 300 y 400 partículas que salen de la norma establecida, que aún no son evaluadas. En la calidad del aire que respiramos en la Ciudad de México también contiene moléculas, partículas que aún no son estudiadas. Entonces sí preocupa un poco este interés que se tiene de crear normas a partir del desarrollo económico de un país y no observando cuáles son las repercusiones más graves que se tienen en materia de salud sobre todo. Bueno, estas pérdidas que tenemos en biodiversidad, en bosques, en montañas, en todos los tipos de clima y de formas de vida que existen en nuestro país y en todo el mundo, no están siendo medidas. O sea, el destruir tus bosques, el contaminar tus aguas es algo que no se castiga, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, es algo que el Fondo Monetario Internacional. Y esa es una discusión interesante, eso no se castiga. Lo que se castiga es que no produzcas más. No, incluso todo lo contrario, se castiga a los que protegen sus recursos naturales. Incluso el declararse ambientalista abiertamente es un riesgo. Atentan incluso contra tu vida misma, ¿no? Pero ¿qué te parece, Laura, si vamos a ver lo que ocurre en materia energética en el país y con esta ley que también tenemos, que por cierto es considerada una de las mejores, la ley en materia de cambio climático? Entre los instrumentos que regulan el uso de los recursos naturales en el país se encuentra la reforma energética promulgada en 2013, que tiene como uno de sus objetivos mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se ubican en el subsuelo y contar con mejor abasto de energéticos a mejores precios. Para supervisar esta reforma, se creó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Cuando en materia ambiental toda la parte de revisión y de autorización recae en ciertas direcciones de la Semarnat, por ejemplo, hablando de impacto ambiental, en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y luego la verificación, la inspección y la sanción en la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues acá todo lo del sector hidrocarburos lo tiene cooptado la ASEA, y eso evidentemente genera muchos problemas pues, en la verificación y en la inspección. Yo creo que se ha hecho bastante para el tema de la energía solar distribuida. En 2007 se lanzó la ley el contrato de interconexión que permite a cada hogar, a cada comercio de producir su propia energía con sus paneles solares en su techo. Eso fue como que un primer detonante que permitió a la energía solar empezar a crecer en México. Ciertamente podríamos tapizar el país de paneles solares y aerogeneradores, lo cual, honestamente, desde el punto de vista de nosotros, los ambientalistas pragmáticos, sería ideal. Pero también reconocemos que si hacemos eso, no podemos satisfacer ciertas necesidades de energía en la noche cuando no haya viento. También la paridad todavía no está ahí, entonces sigue siendo más barato quizá producir con ciertos combustibles, ¿no? Entonces, es difícil económicamente cumplir con ese compromiso. En materia ambiental tuvimos la regresión en el ordenamiento ecológico, en la regulación del propio reglamento. Se modificaron varios artículos donde se dice que para poder llevar a cabo la actividad del sector hidrocarburos se van a modificar todas las unidades de gestión ambiental que impliquen una limitante al desarrollo del sector. Eso es absolutamente increíble. El marco regulatorio de cambio climático en México, todo lo que es la Ley General del Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, todo lo que eso engloba es de los más avanzados de todo el mundo. En realidad, normalmente cuando hablas de cambio climático desde el punto de vista legislativo, hablas de California, hablas de Inglaterra y hablas de México. El problema es que hay ciertas sustancias, por ejemplo, los contaminantes orgánicos volátiles, que son muy importantes, que no están regulados, ¿no? Otro problema hoy, pues es el seguimiento, la vigilancia y la sanción. Porque podemos tener un instrumento jurídico muy bien estructurado, con una muy buena intención, con una buena estructura programática, pero sin aplicación. Falta la vigilancia, falta la inspección y sobre todo la sanción que genere cambios en la ciudadanía, que genere cambios en los agentes contaminantes.
pues tenemos muchas cosas en puerta, la termoeléctrica, la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto. El espíritu de la ley es decirte, sí vas a llevar a cabo este proyecto, pero tienes que considerar todas estas variables, ¿no? Tienes que prevenir el impacto ambiental y en su caso mitigarlo o compensarlo. Creo que muchas veces los problemas es como esta forma atropellada, ¿no?, de querer realizar los proyectos a costa de todo y en contra de todo, incluso de la propia normatividad. Me parece que las empresas, los gobiernos y los cuerpos internacionales son los que tienen más habilidad para invertir en proyectos ambientales, son los que se han beneficiado más de contaminaciones pasadas y son los que han contaminado más. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la obligación parece estar en el individuo y por qué parece estar en las acciones diarias cuando son los que menos impacto parecen tener? ¿Funcionan o no funcionan las leyes ambientales mexicanas? No funcionan. La ley es un engrane, pero luego tenemos el engrane del reglamento y luego tenemos el engrane de la norma oficial mexicana y también tenemos el engrane de la empresa sujeta, obligada a cumplir con todos esos engranajes. Y tenemos el engranaje de la autoridad que debe vigilar que esa empresa esté cumpliendo con todo eso. Y tenemos el engranaje de la sociedad, que también es partícipe. El marco regulatorio para problemas puntuales como este, que es la contaminación, ya llegó a su límite. Es decir, necesitamos replantearnos la forma de regular las actividades productivas en función de prevenir la contaminación, frenar la contaminación, revertirla incluso, porque lo que estamos generando es un deterioro ambiental y ya estamos afectando incluso actividades productivas y la salud de las personas. Entonces, lo que nosotros vemos es que es urgente la modificación de las leyes ambientales en función de una nueva realidad del país. Muy preocupante, Karen, esta declaración de Marisol Anglés que dicen no funcionan las leyes ambientales del país. No funcionan, esa es a la conclusión a la que han llegado diversos expertos también. Muy grave. Es necesario, como lo decía el doctor Omar Arellano, replantearse estas reglas que regulan la relación constante con los recursos naturales a partir del México actual, a partir de lo que está ocurriendo en estos años. Tenemos leyes que ya son, ya lo escuchábamos, obsoletas, que ya definitivamente no aplican para la cantidad de partículas contaminantes que tenemos actualmente, Laura. Y lo más importante es que como sociedad nos involucremos en estos temas, porque solo a partir de que estemos informados y de que sepamos lo que ocurre, podamos quizás plantear posibles soluciones, pero además también exigir, ¿no?, que se respeten el medio ambiente. Entre otras cosas, bajémosle ya al consumo, empaques, basura, eso podemos hacer inmediato los ciudadanos, de inmediato. El uso de plásticos, el desperdicio de agua en casa, digo, todo este tipo de... Todo eso suma. Pero más allá del compromiso como individuos, también que se comprometan las instituciones, el gobierno, exigirles, todos los niveles, porque el planeta es de todos y nos lo estamos acabando. El planeta es de todos y es Brasil, Guatemala, Colombia y México donde más defensores del medio ambiente son asesinados. Una lástima, pero bueno. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Hasta mañana.